Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarlos a que abramos la escritura en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y la palabra del Señor dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Y en esta mañana vamos a continuar nosotros con nuestra enseñanza de la oración del Señor. Hemos estado viendo nosotros primero una introducción al tema, y luego nosotros estuvimos meditando en la Escritura en las tres primeras peticiones que tienen que ver con la persona de Dios. Y ahora nosotros a partir de este versículo 3 hasta el final vamos a ir estudiando también las peticiones que, según dijimos nosotros en la introducción, tienen que ver con nuestro propio beneficio. Y en esta mañana pues vamos a comenzar con el segundo grupo de peticiones, y es el versículo 3, que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y les decía de que de esta manera nosotros entramos a la segunda parte de la oración del Señor, esta oración modelo, y están relacionadas con las peticiones que ver con nuestras necesidades individuales mientras estamos nosotros peregrinando aquí en la tierra. Si bien, hermanos, nosotros observamos que aunque las primeras peticiones que hemos estado viendo tienen que ver con la persona de Dios, en realidad todas ellas eran para nuestro propio beneficio. Sin embargo, ahora el Señor nos va a enseñar a pedir directamente por nuestras necesidades materiales. Nuestro versículo dice: el pan nuestro de cada día. Es el versículo 3 en el cual nosotros vamos a estar estudiando esta mañana. Y estas palabras, hermanos, nos enseñan a nosotros que debemos orar por nuestras necesidades de esta vida presente, por las provisiones necesarias que tenemos nosotros aquí en la tierra. Y algo que yo notaba, hermanos, y quería compartir con ustedes, era lo siguiente: era el orden de estas tres peticiones. Si leemos desde el versículo 3 en adelante, nosotros vemos que dice la Escritura: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y le decía que algo que yo estaba observando en la forma en que leemos estas peticiones para nosotros es de que primero nosotros pedimos por el pan nuestro de cada día. Decimos: el pan nuestro de cada día, dánoslo. Y esa es una petición material para nosotros. Es una petición material. La segunda petición para nuestro bienestar personal es: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y esa es una petición espiritual. Y la tercera petición dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esa también es una petición espiritual. Y a primera vista pareciera que la Escritura nos enseña a nosotros a pedir directamente por peticiones materiales, por todo lo que nosotros necesitamos mientras estamos aquí en la tierra, necesidades físicas. Pero esto es solamente lo que vemos a primera vista, porque tenemos que recordar de que las tres primeras peticiones que hemos estado estudiando, por la misericordia de Dios,
nos llevan en realidad a que todo eso redunde en nuestra vida espiritual o se vuelva para nuestro propio beneficio espiritual. Cuando oramos por la santificación del nombre del Señor, cuando oramos para que su reino venga, cuando oramos para que se haga la voluntad de Dios, cuando oramos todo eso, hermanos, en cierta forma estamos orando por nuestro bienestar espiritual. Y por esa razón ahora nosotros vamos a comenzar a pedir peticiones materiales. Nuestro versículo dice: el pan nuestro de cada día. Y cuando estamos hablando del pan, no solamente estamos hablando del alimento, no es eso, sino que en estas palabras se encierran algo más que solamente el alimento, es todas las necesidades materiales que nosotros tenemos mientras estamos aquí en la tierra. Estamos refiriéndonos a todo lo que se necesita para nuestro mantenimiento, todo lo que nuestro cuerpo necesita durante nuestro caminar aquí. Estamos hablando de alimento, evidentemente, cuando decimos el pan nuestro. Pero también hablamos del vestido. Necesitamos vestirnos. Necesitamos también un techo. Necesitamos también tener salud. Entonces nosotros tenemos que ver de que en esta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, encierra todo lo que nosotros necesitamos mientras estamos peregrinando, mientras estamos de pasada aquí en la tierra. Porque es evidente que nosotros necesitamos muchas cosas. No solamente necesitamos pan, necesitamos muchas cosas para poder sobrevivir aquí en la tierra. Por eso dice en nuestro pasaje: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto nos enseña a que debemos de pedir por todo lo que el cuerpo necesita. Y nos enseña, hermanos, a pedirlo diariamente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice las necesidades que yo tengo durante la semana, dámelas durante la semana. Sino que este versículo de la Escritura nos muestra que el propósito de Dios es que nosotros debemos presentar nuestras peticiones para nuestro sostenimiento, para nuestro mantenimiento cada día. Eso supone de que cada día nosotros debemos de acudir al trono de gracia para pedirle al Señor por las necesidades temporales de cada uno de los días que nosotros vamos a vivir. Y esto a su vez también, hermanos, nos enseña ¿qué cosa? Nos enseña que debemos orar en las mañanas. Debemos acercarnos al trono de gracia por las mañanas, pidiendo por las bendiciones que estamos necesitando al inicio del día. Y aunque tampoco debemos olvidarnos de agradecer por todo lo que hemos recibido en la noche antes de dormir. Dánoslo hoy, dice, envuelve, pues suplir nuestras necesidades desde la mañana hasta la noche. Eso es lo que ese versículo nos enseña. Y en realidad, hermanos, lo que nosotros le pedimos a Dios que nos conceda es un regalo, como nosotros vamos a ir viendo en este estudio que estamos haciendo. Y algo que es interesante en la forma como está escrita la palabra que nos enseña el Señor Jesús, es que no decimos: el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. No dice, dámelo hoy. No habla en singular, no dice, yo necesito esto, dámelo a mí, dámelo a mí. Sino, cuando leemos, dánoslo hoy, envuelve, hermanos, también una petición de intercesión por otras personas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice la Biblia. Implica pues una familia. Implica una familia donde la persona que invoca el nombre del Señor es hijo del Dios Altísimo. No solamente pediremos por las necesidades de nuestras familias de sangre, sino principalmente por las necesidades de nuestra familia espiritual. Dánoslo hoy, dice la Biblia. Intercesión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A veces cuando nosotros comenzamos
a estudiar un poco más acerca de la persona de Dios, cuando comenzamos nosotros a estudiar un poco más acerca de las doctrinas que encierra la teología, nosotros, como estábamos comentando afuera, decimos o escuchamos decir a otras personas que dicen que el evangelio ya no es necesario ser predicado, que si ya existe la predestinación, entonces tal persona va a ser salvada sí o sí. Y es más, otras personas caen en el error de decir que solamente hay que predicarles el evangelio a los predestinados, como si nosotros supiéramos quién es predestinado y quién no es predestinado. Pero el punto al que yo quiero llegar, aunque nosotros conocemos acerca de la predestinación y de que todas las cosas van a suceder sí o sí, porque Dios es el que impulsa todo eso, esta petición que hacemos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no implica inactividad. No estamos diciéndole, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, muy bien, entonces ya oré al Dios Altísimo, entonces Él se va a encargar de todo lo que sea necesario para traer el pan a mi mesa. Eso es tener una actitud inactiva. Y esa actitud no es bíblica. Cuando nosotros pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no quiere decir que solamente debemos orar y descansar en la providencia de Dios, es decir, que Dios va a hacer todo lo necesario para que el pan llegue a mi mesa. Y un ejemplo de lo que estoy afirmando lo encontramos en el siguiente pasaje, en Mateo 6, si podemos abrir, en el Sermón del Monte, en el versículo 26. Dice la Escritura: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En este pasaje la Escritura nos habla acerca de que no existe la inactividad. ¿Quién es el que alimenta a las aves que vuelan por los cielos? Es el Señor. Pero el Señor no le lleva el alimento a las aves a sus nidos. Ellas tienen que salir, volar, para encontrar el alimento que Dios ha provisto para ellas. Por eso cuando nosotros decimos, danos el pan nuestro de cada día, como también a veces se lee, no significa que debemos permanecer activos o inactivos. Necesitamos trabajo, debemos salir a buscarlo. Necesitamos sanidad para nuestro cuerpo, debemos ir al médico para que podamos tener salud. Y evidentemente que nosotros sabemos de que todas estas dos necesidades que yo he mencionado descansan en la soberanía de Dios, en su providencia. Pero igual nosotros tenemos que pedir y actuar. No tengo trabajo, Señor, concédeme un trabajo. Y hay personas que piensan que le van a llevar el periódico a su lugar donde está sentado, o esperando a su casa, y piensan de que las compañías van a ir a la casa a tocarle la puerta, quiero que trabajes conmigo. No, hermanos, cuando nosotros le pedimos a Dios por nuestras necesidades, no implica inactividad. Ninguno de nosotros debería escudarse en la providencia de Dios para mantener una actitud pasiva. Por el contrario, nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer, dejando el resultado a la soberanía de Dios. Por eso, en 2 de Samuel 10:12, hay precisamente un versículo que habla acerca de la necesidad en que nosotros debemos actuar frente a las necesidades, hacer nuestra parte, si es que queremos decirlo de esa manera, y dejar que Dios haga como bien le parece. 2 de Samuel 10:12 dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere.
esfuérzate y que haga el Señor lo que bien le pareciere. No tienes trabajo, sal a buscarlo y que haga el Señor como bien le pareciere. Estás enfermo, anda al médico, que te examine, que te ausculte y que pueda detectar la enfermedad y que haga el Señor como bien le pareciere. Nosotros debemos esforzarnos en lo que debemos hacer y dejemos los resultados al Señor, quien nos dará en el tiempo oportuno lo que es beneficioso para cada uno de nosotros. No significa inactividad, hermanos. Cualquier cosa que nosotros le pidamos al Señor para nuestro mantenimiento, para nuestro sustento, no significa inactividad. Nuestro versículo dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y yo quisiera, hermanos, hacer una pregunta para que podamos meditar un poco acerca de nosotros mismos y del Dios de nuestra salvación, porque la Escritura tiene que confrontarnos a nosotros. Así como tiene que edificarnos, también debe comenzar confrontándonos. Y esta pregunta es la siguiente: ¿es una obligación para Dios darnos cada día nuestro pan? ¿Está Él obligado a darnos lo que nosotros le pedimos? Yo tengo un hermano muy querido con quien, pues yo lo conocí a él en los Estados Unidos, y cada vez que converso con él, y yo he visto también que él ha puesto así en sus lugares, ¿no? del Skype, me parece. Cada vez que yo le pregunto a él: ¿y cómo está, hermano?, él siempre me responde: estoy mejor de lo que merezco. Estoy mejor de lo que merezco. Y por eso yo les preguntaba: ¿está Dios obligado a darnos todo lo que nosotros le pedimos? ¿Está obligado Dios a poner un pan en nuestra mesa? ¿Está obligado Dios a darnos un trabajo? ¿Está obligado Dios a darnos salud, a darnos vestido, a darnos cualquier cosa que necesitemos aquí en la tierra? Esa es una pregunta, hermanos, que nosotros debemos respondernos. Esta petición que Cristo nos enseña por medio de su palabra nos debe hacer meditar primeramente en la gracia de Dios. Una gracia que ninguna persona salvada por Dios abusa de ella como hacen los incrédulos. Nosotros sabemos que tenemos un Dios bondadoso. Tenemos un Dios que nos está dando constantemente a nosotros nuestro sostenimiento. No debemos nosotros abusar de la gracia de Dios. ¿Quiénes son los que abusan de la gracia de Dios? Son los incrédulos. Ellos son los que se olvidan de Dios. Nosotros estamos aquí reunidos en día domingo para agradecer, para alabar, para bendecir el nombre de Dios por todas las bendiciones que hemos recibido durante la semana, porque Dios ha sido fiel en concedernos un trabajo, porque por medio de ese trabajo tengo un alimento en mi casa, porque por medio de ese trabajo yo puedo tener acceso a la salud, porque por medio de ese trabajo puedo tener vestido. Pero ¿qué hacen ellos? ¿Qué hace un incrédulo que ha recibido de Dios todo eso? ¿Acaso él va a un lugar para adorarle, para bendecirle, para agradecerle? El incrédulo abusa de esa gracia que se llama común en la teología. Nosotros no podemos ser así, hermanos. Por eso es que yo comenzaba por esta pregunta. Es una obligación para Dios darnos nuestro pan, darnos lo que nosotros necesitamos aquí en la tierra. Hermanos, Dios no está obligado a eso, pero lo hace por amor. Lo hace porque Él conoce nuestras necesidades. Y su pueblo debería ser un pueblo agradecido con Él. Debería ser un pueblo que le sirva a Él. No debería ser un pueblo como el pueblo que nosotros vemos que están allí, esperan el día domingo para hacer su deporte, para embriagarse, para hacer tantas cosas, menos en agradecerle a Dios como Dios merece. Menos eso. ¿Y dónde es que vemos más todavía la gracia del Señor? En que aún cuando quizás un día no oramos, cuando hay un día que no le pedimos: Señor, danos el pan nuestro de cada día hoy, aun cuando no hemos orado en la mañana, Él es bueno y lo pone en la mesa.
Él todavía nos da alimento. Él nos provee salud. Él nos provee todo lo que estamos necesitando, aun cuando no le oramos. Dios es bueno. Dios es bueno. Y este pasaje que nosotros estamos viendo en la Escritura nos enseña de esa bondad, de ese Dios bueno, que es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Las Escrituras nos hablan mucho más acerca de su bondad hacia sus criaturas. Aún Dios muestra su bondad a aquellos quienes no le honran ni le respetan. Hermanos, qué triste es en el corazón ver eso que estamos nosotros compartiendo esta mañana. Que el Señor sea bueno con quienes ni le honran ni le respetan. ¿Cómo debemos ser nosotros? Nosotros que decimos que somos creyentes, que somos salvados, que somos pueblo de Él, ¿cómo deberíamos conducirnos nosotros luego que sabemos de que Él, a pesar de nuestra infidelidad, nos concede el sustento para nuestras vidas? Por ejemplo, Mateo 5, en el Sermón del Monte, versículos 44 y 45, dice la Escritura: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí el Señor hace una comparación a todos aquellos que nos hacen daño, que procuran nuestro mal, que no nos respetan. A ellos debemos no pagarle mal con mal, sino ese mal que nos hacen debemos pagarle con bien. Y aquí el Señor nos está enseñando eso, que el mal que le hacen esas personas impías, como dice aquí la Escritura, los malos y los injustos, Dios les paga con bien. Ellos respiran el mismo aire que nosotros respiramos. ¿No debería más bien el Señor dejar que sus hijos sean los que respiren ese aire que Él trae, que Él provee, y no los injustos? ¿No sería justo, si es que vamos a hablar de justicia, que solamente aquellos que andan buscando hacer su voluntad sean los únicos que puedan respirar ese aire y los demás no? Pero vemos que la Escritura no es así. Dios es bueno. En Hechos también, capítulo 14, versículos 16 y 17, nos habla de esa bondad que tiene el Señor, de ese amor, esa gracia común, como la Biblia le llama. Dice: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hermanos, nosotros reconocemos que todo procede de Dios, no solamente lo espiritual, sino también lo material, y que Dios de alguna forma nos da mucho más que los bienes materiales, como le puede dar a otras personas. Dios nos concede la salvación, nos ha dado a su Hijo, nos ha dado el regalo más grande, a Cristo. Nuestro versículo dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y nosotros le pedimos a Dios porque Él es dueño de todo. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que orar de esa forma. Y Él le va a dar a cada uno conforme su sabiduría y conforme su voluntad. Eso es algo que también tenemos nosotros que recordar en nuestras mentes. Le pedimos, pero Él nos va a dar conforme su sabiduría, conforme su voluntad, que es buena. En Job, capítulo 41, 11, dice la palabra del Señor: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y comienza de una manera muy interesante el Señor
desafiando con una pregunta: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Pues nadie. Nadie le ha dado primero a Dios nada, pero sin embargo Él es bueno y Él, como dueño de todo, nos concede muchas cosas a nosotros. El Salmo 89:11 también dice de esa misma forma, dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Dios es dueño de todo. Y hay muchos pasajes en la Escritura que nos enseñan precisamente eso. Dios es dueño de todos. Muchas veces, hermano, cuando nosotros hablamos de esta petición, de nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades temporales, mientras estamos aquí en la tierra, muchas veces el problema se presenta en nosotros cuando queremos que Dios satisfaga nuestras necesidades de la manera en que cada uno de nosotros quiere. Bueno, eso es hacernos nosotros más sabios que Dios. Pero eso a veces nosotros hemos caído en ese error tan grave. Nosotros no queremos un pan, queremos una torta. Y eso, hermanos, es pecado, ya que expresa la falta de contentamiento con lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, dice la Escritura: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hebreos también, capítulo 13, versículo 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Contentamiento, hermanos, contentamiento. Nosotros debemos pedir para nuestro sustento y debemos recibir lo que Dios en su misericordia quiere darnos a nosotros. Le pedimos un pan, le pedimos por nuestras necesidades y Él lo va a dar conforme su sabiduría, su bondad para nosotros. Aun cuando el Señor no nos da lo que le pedimos, Él expresa su bondad allí. Imaginemos, por ejemplo, que nuestro hijo de 5 años nos pida la llave del carro: quiero manejar el carro. Deme la llave del carro, yo quiero manejarlo, y nos pide: yo quiero que me des la llave del carro. ¿Alguno de nosotros le daría a su hijo de 4 años la llave del carro para que vaya por la Panamericana a manejar? Pues nadie. Y es que nuestro hijo no puede ver el peligro que hay si es que recibe la llave del carro. No puede ver que su vida corre peligro si le damos la llave del carro, pero nosotros sí lo sabemos. Y esa actitud paternal de darle a nuestro hijo las cosas que tenemos que darle y negarle las cosas que tenemos que negarle, es la misma aplicación que tenemos que tener nosotros en el plano espiritual. Nosotros vemos de una forma, pero Dios lo ve de una manera totalmente diferente. Dios habita en el tiempo. Dios conoce qué es lo que va a suceder con nosotros, nuestro futuro, nuestro presente y nuestro pasado. Cuando nosotros le pedimos al Señor algo y Él no lo concede de la manera como es que le hemos pedido, debemos descansar en su sabiduría, debemos descansar en su amor, en que aun cuando Él no me da lo que le pido, Él me está amando a mí. Él me ama cuando no me concede las cosas materiales posiblemente que yo le pido. Y muchas veces nosotros podemos terminar avergonzados. A veces insistimos tanto: Señor, yo quiero que tú me des esto, Señor, yo quiero este trabajo, Señor, yo quiero este trabajo. Y después nos enteramos: wow, qué bueno que no entre en ese trabajo porque tiene problemas. El dueño no es una persona honesta, no paga. Y no lo sabíamos. Y quizás cuando nosotros insistíamos en oración: quiero esto, quiero esto, quiero esto, y no nos lo daba el Señor, quizás en nuestro corazón había cierta amargura contra Él. ¿Por qué no me das? ¿No quieres verme próspero, Señor? ¿No quieres que yo sea engrandecido aquí en la tierra, Señor? No, hermanos, tenemos nosotros que aprender a descansar aún en lo que nosotros no tenemos. La Escritura dice que Él va a suplir nuestras necesidades. Y muchas veces lo hablamos. Decimos: nunca he visto su simiente que mendigue pan. ¿Cuántas veces lo hemos repetido?
Pero la pregunta es, ¿lo creemos? Una cosa es hablar palabras y otra cosa es creerlo en el corazón. La Biblia nos habla de una persona como un ejemplo de contentamiento con las necesidades suplidas que Dios otorga. Nos habla de una persona que no recibía pan, sino migajas. Claro, nosotros no queremos pan, nosotros queremos una torta, queremos un pastel, queremos algo grande. Pero había una persona que tenía contentamiento, no recibía un pan como nosotros lo conocemos, pero recibía migajas. Y nunca se escuchó de su boca una queja contra el Señor. En Lucas, capítulo 16, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Lázaro se saciaba con las migajas que caían de la mesa del rico. Pero él tenía contentamiento. Algo que nosotros, hermanos, quizás no lo recordamos muy seguido es que esta vida es temporal. Y con esto no estoy siendo fatalista, no estoy diciendo, ya pues vamos a morir un día, entonces ¿para qué trabajar? No, yo no estoy diciendo eso. Pero esta vida, hermanos, es temporal. Y como es temporal, tenemos nosotros que caminar o peregrinar aquí en la vida con contentamiento de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Nosotros debemos comenzar meditando en que nada de lo que recibimos viene por un asunto de destino o de buena suerte, sino que todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Su trabajo se lo ha dado Dios. Todo. Nuestro trabajo es un regalo de Dios. El pan que nos regalan es un regalo de Dios. Las migajas que caen de la mesa son un regalo de Dios. Cualquier cosa regalada, cualquier cosa heredada, es un regalo de Dios, hermanos. Todo eso es de Dios. Le regalaron una camisa, Dios se lo está regalando. Le regalaron una comida ahí para que usted vaya a la calle, Dios es el que se lo está regalando. Está usando personas, Dios, para hacerle llegar a usted lo que necesita. Pero todo proviene de Dios. Dios mueve los corazones de los hombres para favorecer a sus hijos en la forma y medida que Él considere buena para nosotros. Debemos recordar también el siguiente pasaje de la Escritura. En Lucas 12:15 dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremendo! Pero sin embargo nosotros tenemos una actitud diferente. Nosotros sí consideramos que en esta vida consiste en la abundancia de los bienes que deseamos poseer. Y vivimos en un tiempo de consumismo. Usted va a leer el periódico, abre el periódico, va a un televisor plasma de, no sé, $1,000. Y comenzamos a anhelar eso. Quiero ese televisor, quiero ese. Tenemos uno en casa que es suficiente, pero no, queremos eso que es más. No, la vida del hombre no consiste en bienes, en la abundancia de los bienes. Yo quisiera citar acá a John Gill, cuando él comenta de esta forma. Él dice: la vida de cada uno de nosotros no puede ser prolongada por todas las buenas cosas del mundo que poseemos, ya que ellas no pueden prevenir ni las enfermedades ni la muerte. El confort ni la felicidad dependen de los bienes materiales que el hombre posee.
ni puede protegernos del daño que otros pueden pretender hacernos. No hay paz ni felicidad en ellos. La vida espiritual de una persona tampoco depende de ellos. No puede adquirirse ni aumentarse por la posesión ni el incremento de los bienes materiales. Por eso es que la Escritura dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que él posee. Usted puede poseer muchas riquezas, pero no le va a proteger de la enfermedad. Usted puede poseer muchos bienes materiales, pero no le va a salvar de la muerte. Por eso es que la vida del hombre no depende de eso. Evidentemente que sabemos que Dios nos concede muchas bendiciones espirituales, primero para cada uno de nosotros, ¿no? Sabemos que un día tenemos que morir. ¿Y qué va a pasar con todas esas cosas que hemos acumulado aquí en la tierra? No la van a meter en la caja. Desnudos salimos del vientre y desnudos vamos a regresar. La vida del hombre no posee eso. La vida del hombre depende en qué va a pasar después que yo muera. Ahí depende la vida del hombre. Cuando deje finalmente esta tierra por la que voy a peregrinar, 60 años, 50 años, 10 años, no lo sé. ¿Qué va a pasar después cuando entre yo a la vida eterna? ¿Dónde estaré? ¿Estaré en el infierno, separado de Dios? ¿Estaré con Él? Los sufrimientos de hoy día que podamos tener por la escasez de una cosa, por la escasez de otra cosa, no debe de angustiarnos. Primeramente debemos buscar nosotros tener paz en nosotros mismos. La paz con Dios. Si no hay paz con Dios, nada le va a traer paz. No le va a traer paz una casa, no le va a traer paz un televisor, no le va a traer paz un auto, ni las mejores marcas de ropa que pueda ponerse. Solamente la paz que Cristo da, que es por medio de la redención en su sangre, es lo que trae verdadera paz. Es lo que nos lleva a nosotros a la vida eterna. Hermanos, nosotros debemos vernos a nosotros mismos. Debemos ver nuestras acciones, debemos ver nuestros pensamientos y preguntarnos, ¿merezco esto que Dios me concede? ¿Merecemos, hermanos, eso? Dice la Escritura, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el Señor nos regala muchas cosas materiales aquí en la vida. Lo que no debemos olvidar es que es Dios quien permite que esas posesiones permanezcan con nosotros. O sea, Dios nos da las posesiones, pero también Dios permite que esas posesiones permanezcan con nosotros, todas ellas, desde nuestra casa hasta nuestros celulares. Dios permite. En Job 1:12 dice la Escritura, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué le pasó a Job? Job tenía muchas posesiones, pero esas posesiones dependían de Dios, de que todavía permanecieran en la mano de Job. Así también nosotros, hermanos. Todo lo que nosotros podamos poseer depende aún del Señor. Puedo tener un teléfono, pero salgo a llamar a la calle y alguien me lo roba. Eso depende de Dios, de que nosotros podamos todavía tener nuestros bienes. Ahora pensemos también en nuestra propia salud y en nuestra propia vida. En Job 12 también, versículo 10, dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. En las manos de Dios está todo eso. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero este versículo dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué pasaría si Jesucristo dejara de sustentar todas las cosas de la palabra de su poder? Hermanos, todos caeríamos muertos. Todos. Incrédulos, creyentes. Si Cristo dejara de sustentar, todos desmayados, muertos. De Él depende nuestra vida. De Él depende todo lo que nosotros tenemos.
La Biblia nos enseña que así como Dios es el dador de todo bien, Él mismo es quien hace que sea preservado en nuestro poder. Hay personas que han dado mucho de sus vidas, no vivieron la vida prácticamente, solamente por poseer. Levantar una industria bien grande, una fábrica muy grande. Vino un incendio y simplemente se lo llevó todo. Se lo llevó todo. Y después lo vemos todos estos años de trabajo y duro esfuerzo por construir esta fábrica y el fuego se lo llevó. No, todo eso no fue tu esfuerzo. No fue tuyo. Tú no lo ganaste, tú no lo construiste. Dios te lo dio. Y así como Dios te lo dio, Dios también te lo quita. Tu vida, aún tu propia vida, es así. Dios nos da los bienes en uso. Es lo que tenemos que aprender a pensar. Dios nos da los bienes en uso. No son de nosotros siquiera, son de Él. Son de Él. Todo lo que nosotros ganamos, yo no me lo gano por mi propio esfuerzo. Es un regalo que Él me da. Como nosotros vamos a ver. Nuestro versículo dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo quisiera que abramos la escritura en Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio capítulo 8. Versículos del 11 hasta el 18 vamos a leer. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 8, desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Dice la escritura: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hermanos, nosotros cuando estamos en tiempos de necesidad somos muy insistentes en oración. Somos más constantes y puntuales a la asistencia a los servicios dominicales y a las reuniones de oración. Así es así. Vamos al médico. No voy a la iglesia, yo voy de vez en cuando, y cuando voy llego tarde. Pero voy al médico. ¿Sabe, señor? Parece que usted tiene un cáncer. En su pulmón tiene un cáncer usted. ¿Qué es lo que hacemos? Culto de oración, no me lo pierdo. Es más, yo, pastor, deme la llave para llegar temprano y abrir. A los servicios de los domingos, ¿qué voy a llegar tarde? Si estoy en necesidad, necesito salud. Me echan de mi trabajo, necesito trabajo. Domingos, vamos a la iglesia. Domingo, vamos a la iglesia. Los miércoles, vamos a orar. Hermanos, oren por mi necesidad de trabajo. Hermanos, estoy aquí, vamos a orar. Muy bien, vamos a orar por el hermano, por la hermana que necesita trabajo, por el hermano que necesita salud, por la hermana que necesita salud. Consiguen el trabajo, los vemos. Los vemos con esa misma insistencia, con esa misma pasión. Podemos, no sé si se puede llamar pasión, es una clase de pasión. Lo vemos con esa misma constancia. No, ya no es así, hermanos.
Nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos cuando el estómago está lleno, cuando la salud se ha recuperado, cuando el trabajo ha sido concedido. ¿Seguimos nosotros buscando al Señor en obediencia? Cuando Él nos da el pan nuestro que le hemos pedido, porque eso es lo que pedimos. Cuando estamos diciendo, Señor, concédeme un trabajo, Señor, danos el pan nuestro de cada día. Los bienes, todo lo que nosotros tenemos, que el Señor nos regala, Él lo da con amor. Sin embargo, algunas veces el corazón egoísta no muestra agradecimiento con el dador de tantos bienes que recibimos. No muestra, hermanos. Esa es la realidad. Y quizás es ahí, ¿no?, donde nosotros podemos ver cómo es la persona realmente, ¿no? Cómo es su profesión de fe. No se trata solamente de una unidad en doctrina nada más, sino una unidad en consagración, una unidad en agradecimiento a Dios. Pensemos en las siguientes afirmaciones y busquemos nuestro lugar en cada una de ellas. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? ¿Estamos entre aquellos quienes reciben de su gracia pero nunca deseamos servirle a Él? Porque a veces somos así nosotros. Queremos su gracia, queremos que Él nos dé todo, pero nosotros no queremos darle nada. No existe una relación, hay una relación, es una correspondencia recíproca. Dios nos da y nosotros sabemos que no podemos satisfacer nada de Él. Sabemos que Él es dueño de todo, sabemos que Él no necesita nada. Pero nos vamos a ir así, vamos a dar la vuelta, Él no necesita nada. Yo sí necesito todo, me doy la vuelta y me voy. No. Aunque Él no necesita que yo le sirva, yo le voy a servir. Aunque Él no necesita que yo le adore, le voy a adorar. Él no va a engrandecerse más por lo que yo le ame, por lo que yo le sirva. Él ya es grande. Pero por amor, por gratitud, por lo que Él ha hecho por nosotros. No estamos hablando de la cruz. Estamos hablando solamente de los bienes materiales que Él nos da. Porque si hablamos de la cruz, hermanos, creo que todos nosotros nos quedamos cortos. Pero estamos hablando de los bienes materiales. Hoy día, pues, no hemos desayunado porque estamos en ayuno, pero cuando desayunamos, cuando nosotros vemos, wow, llegó esto a mi vida, wow, por medio de esto voy a tener ahora la posibilidad de alcanzar esto de acá, ¿qué hacemos? ¿Pensamos en Dios o nos quedamos pensando en nosotros mismos? En Isaías 1:2 dice la Escritura. Este texto es así de lo que nosotros estamos hablando. Dice, oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y ellos se rebelaron contra mí. Hermanos, nosotros hemos sido creados por Dios. Hemos sido sostenidos por Dios. Hemos sido bendecidos por Dios. Ahora yo les voy a preguntar, ¿caminaremos rebeldemente contra este Dios amoroso de la misma forma como lo hacen aquellos que no le conocen a Él? Cuando el incrédulo recibe más de ese sol y de esa lluvia que Dios le da en su gracia, menos reconocimiento y afecto tiene para con tal Dios. ¿Somos así nosotros? Porque, pues cuando leemos, ¿no?, la Escritura y dice el Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día, pues tenemos que meditar en la implicancia de todo eso. Debemos hacerlo, hermanos. Las personas que no conocen a Dios, ellos dicen, por mi propio esfuerzo tengo lo que tengo. Por mi propio esfuerzo tengo lo que tengo. Pero un creyente reconoce que Dios nos da habilidades para poder recibir nuestro pan. Es cierto, ¿no? Cuando nosotros decimos, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pues no estamos esperando que caiga un pan del cielo, ¿no? Nadie piensa eso. Nadie absolutamente cree de esa manera.
Pero Dios nos da a nosotros las habilidades para que podamos tener ese pan en nuestra casa. O sea, Dios da habilidades físicas, por ejemplo. Y ahí podemos ver a los deportistas. Gente como Maradona, ¿no? Nadie juega pelota como ese hombre. O como Messi, creo que ahora dicen, ¿no? Nadie juega pelota como ese hombre. ¿Quién le dio esa habilidad para que él pueda ganar lo que gana? Él mismo. Él puede decir quizás, no, yo me entrené mucho, hice mucho entrenamiento, mucha calistenia, así que bueno. No, Dios te dio la habilidad de patear la pelota de esa manera. Dios da también habilidades mentales. Ahí podemos ver nosotros a los que son profesionales, a los que son científicos. No, yo tengo un conocimiento de la biología tremendo, yo voy a descubrir cómo es el suero de aquí y sanar estas enfermedades. Sí, pero ¿quién te da esa inteligencia? ¿Quién te da esa sabiduría? No, yo cocino muy bien, como yo no hay ninguna persona que cocine así la comida peruana, por eso mi restaurante es muy famoso, mucha gente bien. Sí, pero ¿quién te dio esa habilidad para que tú puedas cocinar tan bien y otra persona no pueda cocinar tan bien? ¿Quién te la da? Claro, con todas esas habilidades tú ganas tu pan, pero ¿quién te dio esa habilidad para que tú puedas tener ese pan? Ahí también están las habilidades artísticas. Los cantantes. Nadie canta. Qué hermosa voz. Sí, pero ¿quién te dio esa voz? El cantante dice, yo tengo una voz maravillosa. Todos compran mis discos. Millones de copias vendidas. Y yo gano $10 por copia. Y de ahí tengo Sí, pero ¿quién te dio esa voz? ¿Quién te la dio? Esa gente no reconoce a Dios, hermanos. No lo reconoce. Dios da habilidades a los hombres, da habilidades a las mujeres para que ellos puedan recibir el regalo que Él da. ¿Usted alguna vez lo había visto así? Que Dios da habilidades para que podamos recibir el regalo que Él nos quiere dar, el pan nuestro de cada día, la ropa que necesitamos, el techo que necesitamos. Dios da las habilidades para que podamos hacerlo. Yo he visto a veces, hermanos, yo digo, no, cuando he intentado y les he compartido tocar la guitarra, me compré mi guitarra, me compré mi CD, pero simplemente Dios no me ha dado esa habilidad. Mis dedos son toscos, mi mano es tosca, no puede agarrar una guitarra, no sé por qué. Y terminé regalándola. No tengo yo esa habilidad, pero hay otras personas que parece que nacieran con una guitarra en la mano, y son personas que por medio del desarrollo de esa actividad artística reciben su pan en su mesa. Y Dios nos da a nosotros las habilidades, la profesión que estudias, lo que tú hagas, lo que tú cocines, lo que tú hagas, esa habilidad de Dios para que puedas recibir el regalo que Él tiene. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es posible que pensemos también que nosotros merecemos más que otros por el servicio que le damos a Dios. Por ejemplo, yo predico en esta iglesia, entonces yo debo de recibir más que ustedes. Claro, yo no pienso así. Yo asisto puntualmente a los servicios, entonces debo merecer más. Y a veces creemos eso. Que cuantas más cosas hacemos por Dios, más cosas de Dios merecemos recibir. Pero vamos a considerar este pasaje en Job 22:2. Dice la Escritura: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? No, hermanos, ya les he explicado, eso no es así. Otras veces nosotros pensamos, yo me porto bien, yo procuro no pecar, me esfuerzo en vivir rectamente y agradando a Dios, entonces yo merezco más. Merezco mucho más. Pero vamos a considerar también ahí en Job el pasaje en el capítulo 35, versículo 7.
Dice la Escritura, si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Hermanos, esa no es la medida que nosotros debemos de pensar. Es un error creer de esa manera. El mal que evitamos hacer o el bien que nosotros hacemos debe hacernos creer que merecemos algo de parte de Dios. Pero tenemos que ser nosotros como Jacob. Y en Génesis 32, versículo 10, y yo voy a leer de la traducción de la Biblia de las Américas, mire cómo dice la Escritura para los que creemos de que porque servimos a Dios o porque hacemos cosas buenas o porque procuramos vivir en santidad, que es bueno, es muy bueno todo eso, pero eso no nos hace merecedores. En Génesis capítulo 32, versículo 10, yo voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas que lo ha traducido un poco mejor, dice: indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Pues con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Así debemos pensar nosotros, hermanos. Indigno soy de toda misericordia, indigno, y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. ¿Y usted sabe lo que significa esa palabra indigno? Hermano, solamente basta con ver nuestros pensamientos, basta con ver nuestras propias vidas, basta con ver que no somos fieles a Dios como deberíamos, para recién entrar y decir, cada vez que le oramos al Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día, decir, Señor, soy indigno de esto. Pero no es solamente decir soy indigno, tenemos que esforzarnos. Si Dios nos muestra por medio de esta predicación que estamos abusando de su gracia, debemos pedirle perdón. Señor, perdóname. Indignos, todos somos indignos de la gracia del Señor. Por eso, hermanos, pensemos en la siguiente pregunta: ¿realmente merecemos algo bueno de parte de Dios? ¿Realmente merecemos nosotros o merecemos lo contrario? Consideremos el pasaje de las Escrituras, hermanos, en Miqueas, para dar una respuesta a nuestra pregunta. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, qué Dios como el Dios que nosotros tenemos. Qué Dios tan bueno, que nos da tantas misericordias, tantos bienes. Hermanos, para terminar, esta petición por nuestro bien material y temporal debe hacernos meditar a nosotros en la gracia del Señor y que no podemos abusar de esa gracia. Y debe enseñarnos a decir: Señor, por tu gracia, danos el pan nuestro cada día, por tu gracia. Hermanos, pensemos nosotros, el propósito de esta enseñanza es pensar en quiénes somos nosotros y quién es Dios cuando Él satisface nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades temporales. Y tenemos que verlo así, hermanos, la bondad de Él, y nunca abusar de esa bondad, sino que tenemos que afligirnos, porque nosotros quizás no nos afligimos porque no vemos a Dios, no conocemos a Dios y no nos vemos a nosotros, no queremos vernos a nosotros y queremos engañarnos y simplemente caminar sin conocernos nosotros mismos. Hermanos, ¿qué tan fieles somos nosotros? ¿Qué tanto nos esforzamos por servir a este Dios que solamente nos trae bienes aquí en la tierra?
Hermano, qué maravilla es tener un pan en la mesa. Hay muchas personas que no lo tienen. Hay algunos creyentes también que pasan hambre, persecución. Pero nosotros lo tenemos. Qué bendición es tener un trabajo, hermanos. Y que el Señor por medio de ese trabajo supla nuestras necesidades. Porque tenemos un talento que Él nos ha dado para poder estar allí en ese lugar, ganándonos el sustento que Él, no ganándonos, recibiendo el sustento que Él nos da. Y así tenemos que pensar. Cada vez que digamos, Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día, pensemos así, hermanos. Es más, hoy día debemos continuar meditando en todo lo que hemos estado viendo. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por toda tu bondad, Señor, que es infinita. Te damos las gracias por todo lo que tú nos das, por esa fidelidad, ese amor que tienes, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, por los trabajos, gracias por la salud, gracias por lo que no tenemos. También te damos gracias, Señor, porque en tu sabiduría tú conoces aquello que debemos poseer y aquello que no debemos poseer. Tú conoces la medida en que debes darnos a nosotros las cosas, Señor. Que este mensaje nos haga reflexionar, Señor, en tu gracia, en tu bondad, en tu amor. Gracias por el Señor Jesús, que es el regalo más grande que cualquier hombre pueda tener. Señor, gracias por el pan que descendió del cielo, Cristo. Bendito seas tú, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.